Tema del día del blog al cine, pasando por la televisión y por el libro, o si usted quiere lo cruzamos de otra manera. Si yo le digo que nuestra invitada de hoy, Carolina Aguirre, es autora de blogs que llegaron a tener más de 1,5 millones de visitantes y es probablemente la bloguera más visitada de América Latina, podría suceder que usted no sepa muy bien qué es un blog y qué son visitas. Y yo, que entiendo muy poco el tema, no soy el ideal para ayudarlo, trato de describirle que blog es una suerte de diario personal que se da a conocer no en papel, sino por internet, que ya existen millones de blogs que muchas veces cuentan hasta las cosas más pequeñas o las más íntimas que le suceden a sus autores, o explican temas o polemizan sobre lo que se le ocurra, y que reciben millones de visitas, es decir, gente que entra en el blog para ver qué ofrece, también, gente que les contesta, que comenta, que se pelea tal vez. También hay blogs políticos, blogs literarios. Exacto. Bueno, Carolina Aguirre es probablemente la bloguera más visitada de América Latina, fíjese, además de ser una guionista de televisión de mucho éxito, guionista de cine y autora de libros también. Y todo lo demás se lo vamos a ir contando con ella misma. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, ¿cómo están? Placer, tenerte. Un placer venir acá. Bueno, contemos algo también. Fíjese, se convirtió en un personaje conocidísimo con su blog Bestiaria, que además fue premiado en varios certámenes de Estados Unidos, Alemania y América Latina y transformado en libro en 2008. Y luego con su otro blog, La Peleadora, que llegó a tener 16.000 visitas diarias y le trajo un contrato para escribir una película. Entonces vino Ciega a citas, de Lucía González, que en realidad era Carolina, oculta bajo un seudónimo. Y el blog fue llevado a la televisión en Canal 7 y luego vendido a la cadena estadounidense CBS. Entonces la web, la tele, el cine, el libro, ahora con su primera novela, El efecto Noemí. Y hay más blogs, pero nos los va a contar la propia Carolina. ¿A qué edad tenías cuando empezaste a escribir tu primer blog y por qué? Creo que Bestiaria lo empecé en el 2005. Yo tengo 33, así que tenía 25. Sí, no, 6 años menos, ¿no? Porque todavía no 24. cumplí. Sí. No, 27. 27. Yo te quiero sacar edad, vos déjame. 24. Recién cumplidos aparte. No, porque yo en ese momento venía de un tiempo de no escribir, yo estudié guión, venía de un tiempo de no escribir y como que no le encontraba la vuelta, no encontraba qué era lo que quería escribir o qué era lo que podía hacer. Y de repente vi un blog y me pareció que era una forma, yo siempre había estado muy metida en la tecnología y me interesaba mucho y me interesan mucho los nuevos lenguajes y los nuevos soportes para narrar y en general todo lo que es experimentación. Y bueno, nada, sentí que era una forma divertida y nueva de poder encontrarte con un posible lector. Pero no querías hablar de cualquier cosa, querías hablar de determinadas cosas. No, yo siempre pienso a mí se me ocurre una idea. Yo, más allá de lo que escriba, ahora puedo escribir cualquier cosa. Escribo para revistas, escribo para diarios, escribo una película, pero siempre voy a ser guionista porque estoy formateada como guionista y porque estudié guión y porque cuando uno empieza de tan chico con un aprendizaje, que es el primer aprendizaje que tiene, o la primera aproximación a la narración, eso lo determina para siempre. O sea, uno tiene la cabeza ya, yo pienso en esos términos, pienso como siempre, como un guionista. De guiones, claro. Entonces pienso también, mi organización de ideas es de guionista. Se me ocurre una idea de repente y pienso cuál es el formato adecuado para llevar adelante esa idea. Pero no tenías que elegir un tema, digamos. Sí, pero a mí los temas no me interesan tanto, quiero decir. Lo que me importa es la idea, no me importa tanto. Creo que el sentido se cuida solo. Cuando uno elige y hace un recorte particular, el sentido viene solo, aunque uno no quiera. Igual, a mí me parece, como consumidora de los productos que vos has hecho, sobre todo lo que fue Ciega a citas, que fue, la verdad, una cosa espectacularmente bien hecho en ciclo, que te metes mucho con el mundo femenino y con un mundo femenino que desafía sin hablar de feminismo, o sea, con el mundo femenino cotidiano de estos años que atraviesan las chicas que están entre los 25 y los 35. Hay bastante de toda esa carga puesta en lo que uno accede cuando lee tus blogs y demás. Igual yo quería que después nos hiciera una definición del tema del blog. Cualquiera puede tener un blog. Te contesta sí. Chau, y nos mató. Cualquiera podría tener un blog, por ejemplo. Sí, cualquiera puede tener un blog. O sea, la herramienta la puede tener cualquiera.
O sea, cualquiera lo puede abrir, como cualquiera puede comprarse un celular, como cualquiera puede tener una computadora. Ahora, después lo que hace con esa computadora y lo que hace con un celular es otra cosa. Quiero decir, no cualquiera puede usar la herramienta de forma creativa, de forma interesante, pero cualquiera puede tenerlo, eso es verdad. Claro, hay gente que en lugar de ser creativo él, lo que hace es pega cosas Por ejemplo, importantes de otros, qué sé yo, artículos de Alperín, por ejemplo. Y no está mal, quiero decir, cada uno busca la búsqueda bien. que tiene. No, quiero decir, no está mal pegar artículos de otro, pero cada uno Claro. usa la herramienta como quiere. En el 2000, del 2006 al 2008 hubo un boom de los blogs y todo el mundo quería tener uno. Lo que no quería decir que todo el mundo tuviera algo para decir. No, claro. O sea, querían tener la Pero herramienta. vos tenías algo para decir. A ver, ¿de qué hablabas? Sí, para alguien, para mí puede ser que sí, para otro puede decir que no. Quiero decir, es subjetivo. Yo lo primero que quería hacer, a mí me pasaba que encontraba tipologías de gente, más específicamente mujeres, porque era lo que era más cercano a mí en ese momento, que se repetían todo el tiempo. O sea, la misma persona la encontraba en el gimnasio, la encontraba cuando iba al secundario, o la encontraba en un lugar de trabajo. Era la misma ¿Con qué persona. formato? A ver, ¿qué formatos de mujeres? No, qué sé yo, por ejemplo, cuando conocía a mi mamá se había divorciado y cuando conocía a las amigas divorciadas de mi mamá veía que se divorciaban de maneras muy específicas. Había un tipo de persona que se divorciaba de una forma, otro tipo, Ajá. y que se repetía, que no éramos tan únicos como nosotros creíamos, no éramos tan especiales, sino que había patrones de conducta, por más terrible que suene eso. Sí. Ajá. Que existían y me interesaba clasificarlo como una forma de entenderlo también, porque a mí me interesa siempre la clasificación desde la particularidad y no desde la generalidad. No me interesa clasificar por rubias, por morochas, sino por cómo se divorcian, por cómo agarran una taza de té, por cómo abren un caramelo, Por el arco de la nariz. por ejemplo. Ajá. Y, digamos, o sea que vos sos entomóloga por ahí. ¿El arco de la nariz? Sí. Es una forma de decir, una gracia. La No, forma. no, pero por eso digo. No que- llegué que- a tanto. Claro. No, Ah, no es muy llegaste lombrosiano. Ya estaba por Claro. preguntarte cómo habías hecho. Pero que sos como una suerte de entomóloga, digo, porque yo me imagino las mujeres, más de una se puede sentir como un insecto, mirada así. Puede ser, también caigo mucho en la falacia a propósito, que es algo que la gente desprecia, la falacia que tiene como mala prensa, pero a mí me parece muy divertida dentro del marco de la ficción. Hay cosas que parecen real y es una clasificación que parece que es muy real, pero está llena de agujeros, no es que sea algo que tenga algún valor sociológico. Carolina, quien no haya podido acceder todavía a alguno de tus blogs, o si hay alguien que no haya visto Ciegas Citas, que es medio raro que gente que escuche esta radio no la haya visto. Pero digo, ¿hay un emparentamiento quizás lejano, quizás cercano con Maitena? No, de nuevo, a mí quiero decir, por más que yo haya, así como escribí Ciegas Citas o Bestiaria, que eran parte del mundo femenino, también escribí La Peleadora, que era alguien que se peleaba todo el tiempo y contaba peleas, y mi novela nueva está escrita desde el punto de vista de un hombre, como un hombre y sus amigos, y no tiene tanto que ver con el mundo femenino. Contanos, a ver. Bueno, nada, está escrita desde el punto de vista de un hombre de 60 años, que después de 30 años de casado deja a la mujer porque no la soporta más. Efecto Y- Noemí se llama. El efecto Ojo. Noemí, sí. Y bueno, nada, va a contar todo ese divorcio o lo que él se imagina que va a ser el divorcio y lo que finalmente es. Nada, sí, vendría a ser eso, la historia de un divorcio. Y está contada todo desde el punto de vista masculino y me esmeré mucho en que sea masculino. ¿Y cómo lo encontraste el sujeto? ¿Cómo lo armaste a ese sujeto? No, lo que pasa es que, de nuevo, vuelvo a eso. Yo pienso una historia. A mí se me había ocurrido, no se me ocurrió. En realidad se le ocurrió a mi marido la historia y me la regaló. Y pienso en la historia y después pienso cuál es el personaje que mejor podría cargar con ese drama. Que de nuevo es algo muy, quiero decir, los guionistas no tienden a pensar en la ideología detrás de eso, porque sienten que eso emerge solo, que uno, por más que quiera deshacerse de los temas o elegir un nuevo punto de vista, te persiguen, te buscan, siempre vuelvo a caer en lo mismo. Yo pensé esta historia de un hombre que se divorcia después de tanto tiempo y después de dejar a su mujer de 30 años no puede volver a dormir. Y sin embargo, la mujer solo aparece a través de la imaginación de él o del recuerdo de él, no aparece vivamente. Claro, porque él la va a espiar, Claro, él la va a digamos. espiar y recuerda cosas y está todo el tiempo pendiente o escuchando la voz interior de lo que sería una conversación, un diálogo continuo en su Ah, me cabeza encantó. con su Ya exmujer. me atrapaste.
Y, ¿cómo se dice? Pero no está la mujer. Pero sin embargo es una novela que tiene mucho del universo femenino claro. a través de la mirada del... Quiero decir, por más que yo diga voy a escribir sobre hombres y solo sobre hombres y hombres que juegan al fútbol y así, emerge. Uno Obvio. no puede deshacerse de Claro. eso. Por eso Obvio. yo no es que me lo planteo. Yo pienso en la historia y después eso va a venir solo. O sea, Claro. el tema aparece solo. Ahora, cuando vos empezás ese primer blog, Bestiaria, vos como guionista, muy bien, pero te encontrás con una realidad que es la interactividad, es decir, por supuesto que la conocías como usuaria, pero digo, tenés que empezar a responder o no, tenés que tratar, vértelas con una nueva faz que es dialogar con la gente. Ya no era solo escribir como una suerte de guión o repartir el guión en 1000 pedacitos, ¿no? ¿Qué te pasa con ese cambio? Interviene la gente, miles de visitas. Sí, en ese momento fue muy importante, siempre es muy importante para mí, pero en ese momento fue particularmente porque yo venía de no escribir un tiempo largo y tener lectores del otro lado que están esperando que vos escribas todos los jueves y que actualices, te lleva inevitablemente a un compromiso, a tener una relación con esos lectores que están del otro lado esperándote y vos que te comprometiste de alguna forma, aunque no sea explícito, a entregar algo de producción todas las semanas. Eso fue muy importante para mí, también fue muy importante el cariño y el apoyo y la aprobación de esa ¿Y te gente. tiraron ideas? Sí, pero es muy difícil. Cuando uno tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, es difícil que otro pueda darte alguna idea que entre o sea, dentro de ese universo que vos ya te planteaste. Y como yo me siento a escribir con todo ya muy armado en la cabeza, en general es difícil cambiar de... ¿Pero surgieron historias? ¿Algún personaje te pareció, uy, qué divertido si escribo sobre esto? ¿O este? Yo no recuerdo puntualmente nada de eso. Sí recuerdo de gente que, por ejemplo, me ha contado alguna anécdota y a partir de eso me acordé de alguien y me disparaba, pero una idea no. Desasname sobre el blog. Vos escribís en el blog, aparece gente, mucha gente lo visita y no dice nada, otra gente hace comentarios. ¿Qué haces vos? ¿Le contestás a todos? ¿No le contestás? ¿Le contestás a la mitad? ¿Cómo decidís a quién le respondés, a quién no? Y es como una conversación, le respondés o decís algo cuando tenés algo para decir, cuando crees que algo de lo que puedas decir puede aportar algo en la conversación. Si no, hay mucha gente que entra solamente para decir, bueno, yo me pasó tal cosa, o quiero decir que esto me gusta o no me gusta. No hay mucho más para decir. Y hay otras personas con las que quizás estableces una conversación muy larga, no sé, incluso de días, de una semana en la que seguís contestando, pensás otra cosa, otra gente se suma también con otros puntos de vista. ¿Te peleas mucho en el blog? Me peleo, yo no tengo muy buen carácter. No es que no tengo muy buen carácter. No soy la anfitriona perfecta. Quiero decir, claro, no, la verdad es que no necesito ser como amable, muy amable. Quiero decir, soy amable si alguien es amable cuando viene a hablar conmigo, y el Internet fomenta mucho desde el anonimato también la agresión y la violencia. Y con eso soy poco tolerante. Quiero decir, no es que lo dejo pasar. Y las personalidades falsas. Después También. hablamos de eso, es divertido. Ojo, que es Carolina Aguirre. Es autora de blogs, es autora de libros, de guiones de cine y de televisión. Vamos a seguir en un ratito conversando con ella. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El poncho salteño tradicionalmente era liso y de color rojo punzo. Adoptó una guarda negra en honor a la muerte del caudillo Martín Miguel de Güemes. Esa guarda se mantiene hasta el día de hoy en señal de respeto del pueblo salteño por la muerte del caudillo, y en la actualidad es impensable un poncho de Salta sin ella. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la autora de blogs, novelista y guionista de televisión, Carolina Aguirre. Carolina, vos contaste en alguna entrevista un momento de tu vida que fue también muy fuerte, que fue cuando vivías con tus hermanos y tu mamá, ya estaba separada de tu papá, y les anunció a los tres que se iba a vivir sola, tu mamá. ¿Cómo fue eso?
Sí, no, creo que en realidad se lo conté a Josefina Licitra en Sí, una muy buena entrevista, sí, muy linda. No, en algún momento mi mamá, nosotros éramos 3, ya teníamos 20, 19, 18, 21, 19, 18, vivíamos con ella y mi mamá pensó que era más fácil si ella se iba a vivir sola que si esperaba que nosotros No se iban, estaban no fuéramos. cómodos ustedes. Y capaz se iba uno, pasaban 2 años se iba otro, y mi mamá sentía de alguna forma que después de criarnos y de estar con nosotros toda la vida, no sé, que se había perdido algunas cosas. Mi mamá se puso de novia a los 15 años, se casó a los 20, pero quiero decir, estuvo todo ese tiempo casada. Y sí, sentía que por haber criado hijos o haberse dedicado a la familia se había perdido algunas cosas de su posible o potencial vida de soltera. Y nada, y fue gracioso porque ella se imaginaba, por eso tiene un poco que ver, lo contaba en la entrevista porque tenía mucho que ver con mi libro, se imaginaba que su vida de soltera, una vez que se fuera de la casa y se alquilara un departamento para ella, iba a ser algo apasionante, que iba Me libré de estos 3. cenas con amigos, que iba a ser como nada, una vida loca. Y nada, y al final no fue nada. No sé. Bueno, pero seguramente fue una liberación, mirá, te digo, porque a veces está muy bien esas cosas drásticas de tomar las decisiones y los chicos no se deciden, ya está. Pero me parece que Carolina y los hermanos no se la bancaron enseguida, ¿no? No, nosotros nos dejó la casa y ella No, se quedó en un yo hablaba departamento, por así mamá, que- yo hablaba como mamá, decía Sí. que la estaba defendiendo Ah, a tu bueno. madre. No, es que para mí está muy bien que se vaya. Lo que pasa es que uno tiene, en general, cuando tiene una vida con la que está insatisfecho, tiende a buscar externamente como culpables por los cuales esa vida no termina de cuajar, ¿no? Entonces mi mamá capaz sentía, pobre, que por haber hecho un montón de cosas se había privado, no sé, de salir y todo eso. Y la verdad es que a mi mamá, en el fondo, no le gustaba salir, no tenía ganas de salir ya de noche. Pero lo que tenía ganas era de estar sola y darse cuenta sola de que no tenía ganas de salir. No sé, en realidad Qué fue- bárbaro. Fue más complicado que eso, pero Ejercicio de sí, libertad. es necesario hacer ese coso también para Claro. enfrentarse con uno mismo y para saber, quiero decir, quién es uno y quién de verdad cuáles Caro, son sus ¿te deseos. leen en Italia? Creo que no sé. Porque te digo que sería un éxito esa anécdota en Italia con la cantidad de padres que están tratando de decidirse ver cómo se sacan a los tipos de 40 que no se fueron de la casa. No sé si las madres culposas italianas se animarían. ¿Te Ay, pasó no sé. buscar mucho algo que después te diste cuenta que en realidad no lo querías? Pero miles de veces, sí. Uno tiene yo tengo muchísimas fantasías siempre. Pienso, siempre que me mudo, pienso que en esta casa voy a ser más feliz que en la anterior. Siempre. Ahora sí, pienso, en esta casa la rompo. Y después vuelvo a hacer las mismas cosas de siempre. Cuando uno se muda, ahora tengo la fantasía de que si yo viviese en un departamento con amenities, iría al gimnasio y a la pileta todo el día. En el fondo sé que es mentira y que iría 2 veces a la pileta y después no. Pero ahora me parece que si está ahí de cerca irías. Y cada vez que voy a los edificios, están vacíos los gimnasios. Sí. Pero supongo que hay algo de esa fantasía de que, no sé, podrías hacer un montón de cosas porque es más fácil, que no sé, que te alimenta o que te da ganas de hacer cambios, de animarte a cambiar, de mudarte, qué sé yo. Yo soñé con una casa con jardín toda la vida, que no tuve de chiquito, en un barrio donde todos tenían jardín, mi familia no tenía jardín a la casa. Soñaba con eso, me compré una casa con jardín y jamás la he regado el jardín. Digo, me parece que uno quiere que esté algo... Pero tampoco te da muchas ganas de no tenerlo. No quiero no tenerlo. Por supuesto, ¿no? Es estás me feliz de ofrecieron- tenerlo. Me ofrecieron ponerle baldosas, Y dije vos de dijiste que ninguna no, manera. por eso. Claro, siempre Cumpliste se el está sueño, buscando, no lo regás, pero lo tenés. Claro, estás Está detrás perfecto. de algo que después te das cuenta que en realidad no lo buscabas. Bueno, seguimos conversando con Carolina Aguirre sobre los distintos soportes, ¿eh? Ahora se habla de soportes, el blog, el libro, el cine, la televisión. Seguimos con nuestra invitada, la autora de blogs, novelista y guionista de cine y televisión, Carolina Aguirre. Carolina, bueno, hay toda una etapa que es ciega a citas, ¿no es cierto? Y ahí aparece, yo veo que en Internet es fácil travestirse, digamos, y ahí aparece una doble identidad tuya, ¿no? Sí, es el ámbito ideal para la ficción. Porque quiero decir, no se notan se pueden llegar a notar los hilos, pero se pueden disimular mucho mejor que en otros medios, que en otros lenguajes. Ajá, ¿y cómo fue que apareció la idea de ciega a citas? Y a mí se me ocurrió esta idea, me gustaba mucho
tratar de escribir ficción en folletín o tratar de recrear la sensación de novela de las 5 de la tarde, pero narrada, escrita, que la gente todos los días esperara un capítulo como se esperaba antes la novela y siguiera toda una historia durante 9 meses. Y se me ocurrió esta historia, que era la historia de una chica que de repente un día escucha a su madre y a su hermana menor, que está a punto de casarse, hacer una apuesta, diciendo que ella probablemente fuese sola, vestida de negro y gorda al casamiento de la más chica. Y bueno, desde ese día decide que va a ganar la apuesta, que va a encontrar un novio presentable o normal para llevar al casamiento. Sí, para el día del casamiento. En el blog eran 258 días y entonces eran 258 capítulos contando las citas que tenía, la relación con la madre, su ambiente de trabajo. Era como si fuese, sí, estaba escrito como un guión de televisión, como una tira, pero nada más que cada capítulo en el blog es como mucho más chico, es como una sinécdoque de lo que sería como todo un capítulo, ¿no? Ahí se trabaja mucho como en el fuera de campo. Uno da a entender un montón de cosas que el lector reconstruye en su cabeza, porque es mucho más chiquito, no son como 45 páginas. ¿Y por qué se te ocurrió que la narradora era otra y no vos? Porque cuando yo pensé la idea que era esta, me pareció que la forma más eficaz de que esa idea fuese potente, de que fuese más creíble y lograse esa sensación de identificación que lograban antes las telenovelas, era que pareciese real, que estuviese pasando, no solo que estuviese escrita por la persona a la que le estaba pasando, sino que estuviese pasando aquí y ahora, en este mismo momento. El día que llovía, en el capítulo llovía, el día que había un paro de subtes, ella llegaba tarde porque había un paro de subtes, o sea, estaba pasando en este mismo momento junto con toda la gente que lo estaba leyendo. Pero vos llegaste muy lejos incluso en la doble personalidad. Contanos hasta dónde llegaste. Sí, porque después de 9 meses de escribirlo, a mí me pareció que era como muy divertido también sacar el libro con el nombre de ella. O sea, este personaje que yo había creado y que le contestaba a la gente y que existía en Internet, me pareció divertido que también siguiese existiendo en los anaqueles de las librerías, en los catálogos, en la computadora de las librerías de los shoppings. Que fuese más real todavía, que tuviese una biografía en la página del editorial. Me pareció que era divertido, a la editorial le pareció que era divertido, nuevo, diferente, y saqué el libro como Lucía González, y fue muy impresionante porque había mucha gente que estaba muy convencida de que el día en que salía el libro se iba a develar el autor, y cuando vieron que decía Lucía González se quedaron de una pieza, empezaron a dudar, o sea, de las dudas que tenían antes, si era cierto o si no era cierto, porque lo que decían es, no va a estar tan loca de sacar un libro y sacarlo otra vez con seudónimo. Pero Lucía González tenía celular incluso. Sí, porque yo había sacado Bestiaria unos meses antes y como daba muchas entrevistas en radio o en gráfica, me tuvieron que dar otro celular y poner otra voz, porque a veces me tocaba hablar en el mismo programa de radio, no sé, con 2 semanas de diferencia, y obviamente el productor tenía el número de teléfono y se iba a anotar. Así que tenía 2 voces y 2 celulares y atendía uno. No entendí la del programa de radio. Claro, que como yo tenía que hacer la prensa de los 2 libros, se me llegaron a superponer, claro. Entonces tenía que a veces dar notas como Carolina Aguirre por el libro Bestiaria y a veces como Lucía González por el libro Ciegacitas. Y se llegaron a superponer lo último de la prensa de Bestiaria con el principio de Ciegacitas. Entonces me tuve que inventar otra voz. Y hablar. ¿Cómo es la voz de Lucía González? No me acuerdo ahora, porque era una voz bastante tonta, porque obviamente yo no tengo entrenamiento como para hacer una voz muy especial y al mismo tiempo tratar de ser entretenida en la entrevista. Quiero decir, me tenía que concentrar muchísimo en hacer otra voz. Y me acuerdo que estaba en un bar y tenía que dar la primera nota en un ratito y todavía no tenía voz porque no me salía, me quedé una voz de tonta que era increíble, como muy ficticia, se notaba que era mentirosa. Y al lado en el bar se sentó una arquitecta, me acuerdo, una arquitecta joven a hablar por celular. Y pensé que yo no podía inventarme una voz, pero sí podía copiarle la voz a alguien. Entonces me quedé como media hora escuchándola hasta que le saqué la voz. E hice la voz de esa pobre chica todo el tiempo. Que nunca se enterará que le dijiste tonta, que tenía una voz tonta. Lo que pasa es que ponía una voz tonta, era como un poco así. Escúchame, ¿no te pasó nunca encontrarte con alguien que te diera la novedad de que había estado conversando con Lucía? Me pasó que una amiga, muy amiga mía, me contó todo el blog.
por ejemplo. Yo me tuve que quedar callada porque me contó, no sabes el blog que estoy leyendo. Es así, me empezó a contar. Está bien, pero toda la alguien, historia. porque viste que yo recuerdo algo que fue sumamente divertido, una experiencia del estilo esta, pero que tenía que ver con la argumentación. Vos te acordarás de la era del Yandú. Sí. Y que era muy divertido porque a la gente se le preguntaba por el escritor y la gente daba referencias, decía cómo lo había escrito, y hasta que alguna vez lo había conocido y había podido tomar un café. Y era un personaje que habían inventado en aquel momento, Caparrós y Dorio, ¿te acordás? Sí. ¿Te pasó eso? No. Alguien dijo, tomé café con Lucía y... No tanto, pero sí mucha gente estaba seguro de que trabajaba en su empresa o de que era alguien. O mucha gente que se lo adjudicaba a otro escritor. El chanta argentino, digo, tiene esta cosa de Le decir, gusta pero mucho. ¿cómo? Si fue al mismo colegio mío, yo la conozco. Ya, yo la conozco. Sí. Pero no, creo que no se animaba ¿Cuánto tanto. tiempo mantuviste esa ficción? 9 meses para el blog, después 3 meses más hasta que salió el libro, hasta que ya empezaron a salir las noticias de que se iba a hacer serie de televisión, y ahí lo tuve que decir porque ya empezó a salir en los diarios y ya empezaron a Y además huelgar formaba y a- parte del condimento divino de la venta. Sí, más o menos. A mí me gustaba, si yo hubiese podido hacer que toda la vida tener ese personaje y nunca decir que era yo, lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque era divertido, porque... ¿Y cómo era físicamente, Lucía? En realidad no tenía algo físico, no tenía una característica física muy distinta a Muriel Santana, porque cuando yo empecé a hacer el blog, a los 2 meses ya los lectores empezaron a imaginarse que eso podía llegar a ser una serie de televisión. Porque sí, así como, no sé, algunos dicen esta novela podría ser una buena película o lo que fuere, y empezaron a buscar actrices, no sé por qué. En los comentarios se debatía mucho quién podía ser tal o cuál se lo imaginaban. Y Muriel fue la primera opción que tuvieron los lectores. Y después quedó como la cara de ella. Y después cuando se fue a hacer la serie, bueno, dio la casualidad que se pudo... Mirá, buenísimo. Sí. Caro, si tuvieras que imaginar un personaje de historia en el que tuviera que tener su blog y que vos lo escribieras, ¿hay alguno que te guste? Hombre, mujer, conocido o no. No, a mí la verdad y la realidad no me resultan muy interesantes. No me resultan muy interesantes porque no las manejo. Lo único que manejo es ficción. Me cuesta mucho. Las veces que he tenido que escribir crónica, por ejemplo, me ha costado horrores porque me gusta Pero mucho digo mentir. ficcionarlo, ¿eh? No, Vos pero tomás, a mí qué me sé gusta yo, la mentir. esposa de alguien y ficcionarla, digo. A mí me gusta mucho mentir. Claro. Sería muy, muy infiel. Pero puedo pensar que yo cuando estaba en tercer año del colegio estaba muy, muy enamorada de Esteban Echeverría, pero muy enamorada. Teníamos como un manual de tercer año de Ibáñez y había como un dibujo de él, porque ni siquiera obviamente era una foto, y con una amiga lo mirábamos y nos imaginábamos, no sé, que era como... un caballero, y leíamos sus cosas y leíamos el dogma socialista en los recreos y nos parecía como que era Te lo creo, más. te creo. Cuando nosotros cuando hicimos Bicentenario, yo me había enamorado de Castelli, así que Claro. te creo. Moreno también era muy, muy codiciado. Ya entre las chicas. estabas en pareja cuando hiciste esta historia de Ciegacita, sí. Sí, ya estoy hace Y- casi 10 años. Y dijiste que era como recrear la soltería, ¿no? Sí, en algún sentido sí, es verdad, porque yo por esa época ya entendí como que me iba a quedar mucho tiempo con mi marido. O sea, a no ser que pasara algo, siempre puede pasar algo, pero quiero decir, ya estaba, o sea, era ya me iba a quedar con él, me iba a casar, bueno, ya había encontrado a la persona. Y venía como con esa idea en la cabeza desde hacía un tiempo y me generaba como mucha... felicidad y diversión practicar estas citas ficticias, porque yo la interpretaba de una forma muy real, contestaba comentarios como si fuese ella. Había posts que en un día tenían 2.000 comentarios y yo contestaba bastantes de esos 2.000 comentarios como si fuese ella, en primera persona, pensando qué diría ella, qué no diría, cómo El post, contestaría. digámosle a la gente, el post es la publicación diaria. Claro, el artículo de ese El día. artículo de ese día se llama post. Que en ese caso también era un capítulo de ficción, como vendría a ser un capítulo de Claro. una novela. Entonces, muchas veces yo tenía conversaciones con mi marido, por ejemplo, no sé, que él quería ir a algún lugar y yo le decía, no, me tengo que volver porque hoy salí con Ezequiel y tengo que venir a contar porque están esperando. Y miles de veces, o sea, en Navidad, por ejemplo, el 24, a las 4 de la mañana, yo sabía que ese día ella iba a escribir borracha. Entonces me tenía que volver de donde estaba en Navidad para ir a mi casa, pensar todo lo que iba a escribir. Quiero decir, llevaba una vida paralela, si bien no hacía lo que estaba Claro. pasando ahí, pero sí de todos los días levantarme y pensar hoy qué le había pasado a ella. Ujú. También dijiste que de ese modo ajusticiabas a tu mamá. ¿Cómo era? Sí, después me di cuenta, cuando lo pensé,
quiero decir, se me ocurrió la historia sola, pero después me acordé muchas anécdotas que eran tremendas, porque mi mamá era muy tremenda, que me sirvieron mucho y me di cuenta que de alguna forma la estaba haciendo escarmentar, porque inconscientemente yo seguramente tuve el deseo de hacerlo, ¿no? Pero me pareció como muy gratificante, por decirlo de alguna forma. Como que nada, con la escritura uno, no sé, canaliza un montón de cosas distintas sin darse cuenta, aunque no se lo esté proponiendo, ¿no? A ver, estoy imaginando ese día de Navidad en que saliste volando de la casa porque tenías que contar la borrachera. Digo, la primera cosa que te pregunto es tu entorno y la segunda que te pregunto es, ¿Lucía hacía terapia? No, ¿En Lucía los post? nunca hizo terapia. No. No, pero bueno, estaba contando a alguien y alguien lo estaba recibiendo. En ese sentido, no es una forma tradicional de terapia, ni mucho menos, y menos yo que hice mucho psicoanálisis. No, y, por eso, digo, el personaje pregunta si hacía terapia. Pero bueno, era una forma en ese intercambio, ¿no?, que le ayudaba como a había una ficción de terapia, porque muchas veces yo hacía cosas a propósito o articulaba el relato de tal manera que los lectores dieran la respuesta. Claro. Por ejemplo, cuando ella se enamoraba de alguien, yo nunca iba a decir que estaba enamorada de alguien, pero iba a dar todos los indicios. Y los lectores, por ejemplo, en la mitad de ese camino ya le empezaban a avisar. ¿No te das cuenta que obviamente lo que te está pasando y no sé qué? Y yo seguía negándolo a muerte porque me gustaba mucho que ellos, con su opinión, con ese hueco que yo había dejado, terminaran de completar la idea. La que cuenta estas historias es Carolina Aguirre, que sigue conversando con nosotros en un ratito. Estamos con nuestra invitada Carolina Aguirre y tenemos mensaje de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Vamos a escucharlos. Carolina, si vos supieras, mire, yo soy Alicia del Ballester, yo vivo sola, no tengo 70 años, te lo juro, mi espíritu es de 50. Bueno, ¿te imaginas las cosas que hago? Salgo con mis amigas, nos reunimos. Mira, sinceramente, le doy gracias al universo que vivo sola porque hago lo que yo siento y quiero. Un beso grandote. Buenas tardes, esa señorita que está hoy hablando, me encanta. Es como que abrió una puerta hacia la modernidad que yo nunca entenderé y que me encanta cómo ella es tan inteligente y tan vivaracha. Un cariño para ella. Soy María de Agronomía. Los oyentes son todo afecto, de verdad. Vivaracha. Me encantó. Vivaracha. Le dijo Una palabra histórica vivaracha. ya. No, pero es que además hay esta cosa en la picardía de la mentira, de la construcción de la mentira, que los guionistas solemos hacer bastante uso. Hay algo de vivarachos. Marcos de Ormaechea, te vio ayer Jorge en 678, impecable como siempre. Te Muchas dice, gracias. Bueno, quiere decir que estaba prolijo. Y un mensaje desde Bahía Blanca, que bueno, tienen alguna dificultad en internet, piden que haya más volumen porque no se escucha bien, lo dijimos ayer. Sí. Que es un tema del sistema o bueno. Sí, complicado de manejar. Que no para escuchan, los nosotros. que escuchan por internet que quieren escuchar mejor. Bueno, hay un periodista que hace divulgación de historia y él se define como cartonero de la historia. Hay un director de teatro como Mauricio Cartún que revuelve la basura buscando cosas que le sirvan y después saca cosas que utiliza y que le cambian incluso historias de sus obras de teatro. Y sé que a vos te gusta revolver entre los restos del lenguaje de los otros, en bares, oficinas, cola de supermercado, programa de la tarde. ¿Por qué? Sí, a mí me gusta mucho guardar palabras o muletillas o cosas que escucho, porque me interesa mucho cómo habla la gente. Eso también es de guionista. En general a mí me molesta mucho en los libros cuando hablan iguales los personajes y es que en realidad está hablando un poco el escritor. A mí me gusta que el escritor se note lo menos posible y que los personajes sean lo más persona que puedan ser. Entonces es fundamental encontrar cómo hablan, porque es lo que más los va a definir a ellos, no a través mío. Quiero decir, cuando yo los describo, por más que todo el libro lo escribí, cuando yo los describo, estoy describiéndolos a través mío. Cuando ellos hablan solos, y entonces siento que les tengo que entregar una identidad propia, porque todo el mundo habla distinto. Entonces tengo que encontrar qué palabras usan, qué palabras no usan, qué tonos, cómo hacen las pausas, qué muletillas tienen, cómo pronuncian inglés, si meten
palabras de otro idioma, si no las meten, si, no sé, quiero decir, si tienen formas de, por ejemplo, la persona que dice, le dice, bueno, esta marca no existe, así que la puedo decir, el Movicon, por ejemplo, todavía el celular, es una persona muy muy específica, que no es la misma, la que le sigue diciendo después de no sé cuántos años. O la que te dice vivaracha, claro. La que me dice vivaracha, o la que en vez de decir ketchup dice kepchu, al revés. Entonces sí, a mí me interesa mucho y me gusta mucho buscar y encontrar cómo habla la gente. Hay un ejercicio cuando estudias guión que es como un momento muy mágico, sobre todo si es colectivo, que es el momento de la construcción de la escaleta. El momento en que comenzás lo vemos a Alperín y decimos qué va a hacer Alperín y entre todos empezamos a decidir y te das cuenta. ¿Ponen una escaleta? ¿Qué es una escaleta? La escaleta es lo que estoy describiendo ahora. La escaleta es exactamente el momento en que vos empezás a ir mostrando por dónde se te puede ir el personaje, y a veces el personaje se va solo y sube la escalera cuando uno pensaba que le iba a bajar. ¿Cómo hacías para construir algo en tan corto tiempo como el que significa llegar de la comida de Navidad y presentar el capítulo? ¿Cómo hacías para construir lo que exactamente iba a ser Lucía y no vos? Sabes que yo a veces pienso en eso, porque yo trabajo con escaletas siempre, sea guión o no sea guión, sea blog, sea libro, lo que sea, la novela está, claro, con eso. Pero una vez que uno está acostumbrado, yo supongo que el que no está acostumbrado le gusta sentarse con la página en blanco, ver dónde lo lleva. Por más que cambie de parecer, yo siempre tengo una escaleta de todo lo que va a pasar hasta el final. Y en general, en el caso de Lucía, se fue a veces de esos lugares, pero fue muy directo. Y no tengo idea. Yo siento que quizás la historia yo ya la tenía entera dentro, muy masticada de muchos años sin darme cuenta. Y durante esos 9 meses como la saqué claro. Porque si no, yo no puedo creer, si yo lo imprimo son, no sé, 700 páginas de Word. Fantástico. Y no tengo idea. Y aparte que yo no podía borrar. Quiero decir, cuando yo ahora escribí una novela, por ejemplo, yo iba en el capítulo 5, me daba cuenta que era algo mejor en el 1, volvía para atrás, lo sacaba, lo cortaba, lo movía. Acá era algo como como en el ajedrez, ¿viste? Pieza movida, ¿cómo es? Pieza tocada, pieza movida, es lo mismo. Juegos en red. Lo ponía en marzo y en junio, nada, yo no podía volver atrás y retocarlo de atrás. O sea, entonces era hecho en el momento, es como hablar en vivo, ¿no? No tenés forma de editarlo. Claro. Y eso era terrible, entonces yo me tenía que cubrir mucho, entonces ya dejaba abiertas un montón de puntas que no sabía si en algún momento iba a necesitar, que quizás el lector no lo notaba, pero yo sí, por ejemplo, no sabía si a la hermana le iba a embarazar en algún momento. Entonces, como no sabía si le iba a embarazar, yo sabía que 2 o 3 meses antes tenía que poner, por ejemplo, que no le entraba el vestido, que se ponía a llorar de nada, no sé, es un ejemplo, quiero decir, como puede ser cualquier otro. Tenía que ir poniendo todos los cimientos por si después quería construir alguna otra cosa. Y te van quedando en el camino desenlaces o riachos que después no recorriste, que insinuaste pero que los dejaste y te fuiste para otro lado. ¿Todo eso te va pasando? Sí, a mí me gusta mucho igual trabajar con el fuera de campo, ¿no? Con cosas que quedan insinuadas y que después se completan en la cabeza del lector o del espectador. Pero también me ha pasado, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una película y durante un año estuve siguiendo como una idea que me dieron los productores, que son los que me la encargaron, y a último momento se me dio por cambiarla toda porque sentía que algo no funcionaba y le puse toda una segunda trama. Y al final les gustó la segunda trama, descartaron toda la película que escribí durante un año y ahora me pidieron que le encuentre una película para esa segunda trama. Entonces nunca sabes. ¿Tu marido tiembla cuando piensa esta me va a meter en cualquier historia ahí y voy a aparecer sin querer? Él aparece mucho, ya está un poco acostumbrado, porque yo en La Peleadora, que era un blog que tenía en el diario Crítica, había una sección que se llamaba Mi Marido, que eran todas, como era un blog, se llamaba La Peleadora, y obviamente eran peleas mías con gente distinta, peleas en taxis, peleas con vecinos, era una recopilación de peleas. Y había una sección que era Mi Marido, que eran mis peleas con él. Y entonces la gente le empezaba a decir mi marido, cosa que era como medio incómoda. Vos sos mi marido, ¿cómo estás? Y para él era un poco chocante. Pero la verdad es que mi marido, no quiso ningún planteo. Mi marido es filósofo y es traductor, entonces no es que está tan lejos de lo que yo hago como para no entender qué es ficción y que no le importe. Quizás sí, ese tipo de cosas me pasan un poco más con otros parientes que se encuentran reflejados y no les gusta tanto. Que hay pero algo, la intimidad ahí que sí, aparece. Pero él entiende muy bien qué es ficción y es más, no le interesa lo más mínimo, le causa gracia. Yo me quedo pensando cuánto de ficción. Cuánto de ficción.
porque esto de tomar a las realidades y saldar cosas en el medio también tiene que ver con el reflejo de realidades similares en el que te contesta. Digo, cuánto de no me quiero ver reflejado en esto que acabas de contar está en algunas reacciones adversas, porque hablábamos hace un ratito de qué complicado es el anonimato a veces en la gente que te responde, cuando eso se transforma en agresividad de alguien que no te da la personalidad. Te pone una flor de cactus en la foto y no sabes quién es. Sí, por un lado yo siento que nada es ficción y nada es real, todo es un poco y un poco, como no fuesen compartimentos estancos. A mí me pasaba mucho con Ciegas Citas que todo el mundo quería saber qué cosas, después de haberlo leído 9 meses, sentían que, por favor, lo único que quería saber es que yo les marcara qué cosas eran verdad y qué cosas eran mentiras. Ajá. Querían saberlo, y entonces me preguntaban, lo de tu mamá cuando te dijo tal cosa, no sé qué es verdad, lo que... ¿Y vos les explicabas? No, porque no hay nada que sea verdad o mentira de alguna forma, no existe la verdad o la mentira en la ficción. Hay Además porque es como dar la fórmula del perfume. Sí, pero aparte porque no encuentro nada interesante en develar eso, pero aparte porque no hay nada que sea puramente ficción o puramente... No hay forma de separar eso. Ajá. Pero cuando vos haces un blog, está bien, tu propuesta es ficción, muy bien. Pero mucha gente hace el blog y cuenta su vida cotidiana, cuenta infinidad de detalles. Pero vos creés que la cuenta realmente. Yo eso coincido con ella. A ver qué dice ella. Es decir, yo estoy de acuerdo. No es la vida real. Es verdad que tiene un componente más grande de realidad. No es que se inventa que tiene una mansión, que tiene... Pero sí hace un recorte. Cuando uno hace un encuadre de esa realidad y elige contar una cosa y no otra, y de cierta forma, es verdad que, que está ficcionalizando. O sea, cuando uno hace, por ejemplo, un guión con un personaje histórico, como hablábamos hace un rato, es más o menos lo mismo que cuando está contando su vida a través de Internet. Porque nadie cuenta todo. Quiero decir, suben fotos, por ejemplo, de un asado que hicieron, no sé qué, las suben que están lindas, en las que salieron bien, en las que el asado se ve de 3/4 perfil lindo. Si se le hubiese caído la parrilla, claro. No sé si la vos suben. Quisieras ver lo que no subieron. No sé si quisiera verlo porque quiero decir, mi vida para mí es mucho más aburrida que la de la ficción que yo cuento, por eso no me interesa tener un blog en primera persona ni contar mi vida. Me levanté, fui a tal lugar, le hice la comida a mi marido, me senté a escribir y siento que la de todo el mundo, si no tiene un componente de ficción, sobre todo en la estructura, es aburrida. Las anécdotas nunca son tan divertidas como la ficción, son más desprolijas, pasan cosas en el medio que no van hacia ningún lado, que no tienen sentido contar, uno edita. Claro. No dejó nunca de ser guionista, ¿eh? No, jamás que no es impresionante la cabeza del guionista, qué bien, qué brillantemente lo describe Carolina Aguirre, que para nosotros fue un placer tenerla como invitada, ¿eh? Muchas gracias. Un placer para mí venir. Estás con un blog ahora sobre gastronomía, ¿no? Yo escribo mucho sobre gastronomía, sí, en varias revistas y escribo también en el canal, en un canal de gastronomía. Y sí, tengo uno de reseñas y nada, en realidad de todo lo que es el costado de todo de lo que yo hago relacionado con la gastronomía. Puede ser desde lo que cocino, el restaurante al que fui o algún dato que encontré de un buen lugar para comprar tal o cual cosa. Estoy seguro que los oyentes la pasaron tan bien como nosotros. Ajá. ¿Eh? Realmente, muchas gracias. Gracias Carolina. a ustedes. Nos vamos y les decimos cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Reglamentos obsoletos que rigieron nuestras vidas, viejas ordenanzas municipales, manuales de comportamiento en las playas, prejuicios, hombres, mujeres, todo lo que se le ocurra que quedó vencido por el tiempo, que a lo mejor ya estaba desde el momento que lo escribieron, vencido por el tiempo. Mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Tengo 258 días para encontrar un novio normal. Tiene que ser un novio, no un compañero ocasional, un amigo de la oficina, un compañero gay, no. Tiene que ser novio como la gente. Estás distinta, estás como más... Sí, estoy más gorda. ¿Querés un chipá?